¿Por qué fue un evento tan importante? Bueno, la Revolución Rusa fue, antes que nada, la primera revolución anticapitalista triunfante del mundo. Eso es lo que la diferencia de cualquier otra revolución. Y es importante porque sin la Revolución Rusa y lo que vino después, la Unión Soviética, no se pueden entender muchos de los fenómenos del siglo XX, ¿no? Por citar algunos, la derrota de los nazis por parte del Ejército Rojo, el surgimiento del Estado de Bienestar o las guerras de independencia en los países del tercer mundo no se entienden sin la Revolución y sin la Unión Soviética. La Revolución Rusa, que es como entendemos ese acontecimiento, que son la liberal y la de la izquierda tradicional, ¿no? Lo que hacen entonces en función de estos intereses ideológicos, una porque lo quería condenar, la liberal, ¿no? Una revolución comunista era algo condenable, la otra, la interpretación de la izquierda radical, que quería celebrar y legitimar al Partido Comunista que después estuvo en el poder en la Unión Soviética. Bueno, lo que hacen ambas es reducir la complejidad de tamaño de acontecimiento que fue la Revolución Rusa, ¿no? Ya desde el origen se puede decir que es una revolución socialista, que tiene esos fines, que nace con la idea de que el socialismo se construya en Rusia y se deje de lado el capitalismo, ¿no? Entonces acá podemos dejar de lado un lugar común, ¿no? Que dice que en Rusia hubo dos revoluciones, una en febrero y que habría sido democrático-burguesa, y una después en octubre, ¿no? Que habría sido la revolución obrera y socialista. Entonces, más bien de lo que se trató es de un solo proceso revolucionario, pero si ampliamos el panorama y ampliamos la visión, vemos que la Revolución Rusa fue más que una revolución política y que esa insurgencia que se vio en lo político también se pueden ver en otros planos de la vida social, ¿no? Y se pueden revisar esos lugares comunes de la revolución o esos sinónimos, ¿no? Que reducen la complejidad, la multiplicidad de esa revolución. La revolución fue rusa, fue obrera y fue bolchevique, efectivamente, pero fue mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, si uno ve el sujeto que hizo la revolución, el sujeto revolucionario, efectivamente hubo obreros que participaron de la revolución, que hicieron las huelgas, que formaron los comités de fábricas buscando gestionar ellos mismos las fábricas. Ellos fueron los que conformaron las Guardias Rojas, ¿no? Que defendieron la revolución de la contrarrevolución, pero también vemos que hubo una participación importante de los soldados, ¿no? La participación de los soldados fue fundamental porque ellos fueron los que se amotinaron y los que impidieron que el zarismo reprimiera ese movimiento, ¿no? Ellos fueron también los que obligaron al Soviet a que sancionara la famosa Orden número 1 que obligaba al gobierno provisional a que sus decisiones militares fueran aprobadas por el Soviet, ¿no? Con lo cual ahí el gobierno provisional se quedaba sin una base militar muy importante, ¿no? Ellos también conforman o van a conformar, aunque más tardíamente, pero un Soviet de los campesinos, que de hecho no va a estar dominado por los bolcheviques, sino más bien por el Partido Socialista Revolucionario. E incluso los campesinos ayudaron con su cultura y con sus tradiciones a generar un clima mental de la revolución, ¿no? Con sus tradiciones del reparto periódico de la tierra, por ejemplo, de la toma de decisiones en la asamblea. Bueno, eso fue un insumo bastante importante, insumo plebeyo, ¿no? Importante para la revolución. Pero también hubo una participación muy significativa de las minorías nacionales, ¿no? Rusia en ese momento era un imperio multiétnico, ¿no? Entonces ahí los reclamos de tipo social o de clase se combinaron con reclamos de tipo étnico o nacional, ¿no? Por ejemplo, Finlandia adquiere su independencia a partir de la Revolución Rusa, ¿no? Pero también hay una participación muy importante de intelectuales, de artistas de vanguardia, hay incluso una dimensión de género, ¿no? En la revolución, la participación de las mujeres en los partidos revolucionarios de ese momento era más importante que en cualquier otro partido de Europa. Además, por ejemplo, la revolución o el gobierno revolucionario es el primero en reconocer, por ejemplo, el derecho al aborto, ¿no? Para las mujeres o el divorcio. Es decir, hay toda una serie de cambios en las políticas que tienen que ver con la familia bastante significativas. Y también hay una dimensión, si se quiere, generacional, ¿no? Los jóvenes aprovechan la revolución para rebelarse contra el mundo que ellos consideran atrasado de sus mayores y la opresión que los mayores ejercían sobre ellos simplemente por el hecho de ser mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un sujeto revolucionario que no se puede reducir únicamente a la clase obrera, sino que es más bien múltiple. Y no es que la clase obrera hubiese hegemonizado ese proceso, sino que más bien se trató de una articulación de sujetos diferentes que tenían incluso
motivaciones diferentes, pero que todos apuntaron al derrocamiento del régimen zarista, del capitalismo y a la construcción de un mundo nuevo, más libre, más igualitario, más justo, ¿no? Y hay un ámbito en donde la insurgencia, la revolución, esta búsqueda de cambio, de transformación y de construcción de un mundo nuevo se ve con mayor claridad, que es en la cultura y en el arte, ¿no? Ahí tenemos una gran cantidad de experiencias en todas las artes, por ejemplo, en el teatro, ¿no? En donde hay una serie de experimentos que buscan dejar de lado esa búsqueda más personal, más intimista, como había desarrollado Stanislavski, ¿no? Y que tratan más bien de hacerte el cuerpo, el arma o el instrumento que usan los actores para actuar, y tratar de tomar al actor no como un individuo, sino más bien como un colectivo, como una masa. Ahí hay una serie de obras, por ejemplo, La toma del Palacio de Invierno, donde se confundían los actores y el público, o el proyecto que intentó llevar adelante uno de los directores más famosos y más prestigiosos de ese momento, que era Meyerhold, ¿no? Con su Octubre Teatral, donde buscó nacionalizar las salas y donde buscó introducir nuevas formas de actuar, o de que los actores se expresaran y se manifestaran, ¿no? Pero también en el cine, donde no solamente se lo utilizó como un elemento de propaganda política, es decir, de llevar el mensaje nuevo al resto de Rusia, sino también como un campo de experimentación, ¿no? Y ahí se destacan los experimentos de un joven director en ese momento, como Sergei Eisenstein, que va a experimentar con el montaje, ¿no? Es decir, dejar de lado la acción dramática, o que lo dramático no sea tan importante como la combinación de imágenes para generar un impacto o una interpretación intelectual en aquellos que estaban viendo las películas, ¿no? Pero también en la música, ¿no? En la música hay una gran cantidad de experimentación en todos los elementos de la música, ¿no? Los ritmos, las armonías, una gran cantidad de compositores, como por ejemplo Arthur Lurie o Mosolov, que experimentan con la tonalidad incluso mucho antes de que lo hiciera Schoenberg en Europa. Hay una construcción de instrumentos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el theremin, ese famoso instrumento electrónico, que de hecho es una de las bases de lo que va a ser la música electrónica después, se construye por estos años. Hay un reconocimiento de lo que es el nuevo espacio revolucionario, que es la fábrica. Entonces los compositores buscan representar en las orquestas los sonidos fabriles, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Diaghilev compone en 1926 una obra que se llama Rieles, en donde intenta reproducir con los sonidos de la orquesta tradicional los sonidos de la fábrica. Hay también experimentos notables y muy vinculados con la utopía, ¿no? Por ejemplo, surgen por ese momento las orquestas sin director, es decir, orquestas sinfónicas que tocan sin un director, al cual asociaban con el autoritarismo, ¿no? Con la tiranía de una sola persona, y preferían más bien rescatar el colectivo de la orquesta. Entonces todos los músicos tenían el mismo papel en cuanto a los ensayos, a la elección de las obras, a cómo tocarlas, y para ellos era como una especie de maqueta en miniatura de lo que tenía que ser la sociedad del futuro, ¿no? La experimentación se ve también en la literatura, en la poesía. La poesía es un arte que va a circular muchísimo en Rusia en ese momento. Estoy pensando acá en uno de los poetas más importantes y más vigorosos de la revolución, que fue Vladimir Mayakovsky, ¿no? Y una cantidad de poemas en donde él intenta reflexionar sobre la revolución, difundir el mensaje de la revolución. Eso se ve, por ejemplo, en la arquitectura, donde se buscan construir casas comunales, en donde todos los habitantes de esas casas iban a compartir absolutamente todo. Lo único que iban a tener de privado era su cuarto, pero después el resto se iba a compartir, incluso la ropa. O la construcción de ciudades verdes, es decir, ciudades en donde los obreros podían descansar después de su día de trabajo, y en donde todo iba a estar regulado: el aire, la temperatura, los sonidos, ¿no? Para que los obreros pudiesen realmente descansar. En el arte, la revolución se había dado previamente. Lo que tenemos en el arte es una continuación de experimentos que se venía dando en distintas vanguardias, como por ejemplo el simbolismo, el futurismo o el suprematismo, ¿no? Al cual le debemos el famoso cuadrado negro sobre fondo blanco, que vendría a marcar precisamente el fin de la pintura figurativa y el inicio de una nueva sensibilidad. O se ve una cosa que es lo que habitualmente nosotros estudiamos, pero que si ampliamos el panorama, vemos que hay una gran cantidad de experiencias insurgentes, utópicas, novedosas,
que apuntan a la construcción de un mundo nuevo, más justo, más igualitario y más autónomo, ¿no? Creo que si la Revolución Rusa hoy tiene una vigencia, es que todavía nos sigue enseñando o nos sigue mostrando que hay una alternativa al capitalismo, ¿no? Que el capitalismo no es el único camino posible para la humanidad y que por eso es fundamental revisar esta revolución, ¿no? Y es también fundamental revisar esta revolución para no cometer los errores que llevaron a que la revolución finalmente construyera un régimen totalmente opuesto a lo que se buscaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la revolución todavía hoy sigue teniendo una vigencia muy potente, nos puede ayudar a nosotros a seguir pensando en un presente emancipado.